chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las plantas. Hola papitos, hola mamitas, hola pequeños, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las plantas, que como ya mencioné, ¿sí? Pero ya lo hemos estado viendo también en la primavera. ¿Se acuerdan cuando florecían las plantas? Venía las flores, las frutas. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en la primavera de lo lindo que se llenan los jardines y todo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre las plantitas. Y así es, las plantas son seres vivos, excelentes, seres vivos igual que nosotros respiran, igual que nosotros crecen, tienen que comer, ¿no? Y hoy día vamos a aprender un poquito más sobre todo este hermoso proceso de cómo es que se va a hacer una plantita. Muy bien. Muy bien, así es. Y por ejemplo, yo tengo acá mi macetita, mi recipiente, ajá, y tengo acá mi semilla. Pues así es, las plantas antes de crecer son pequeñas semillitas, ¿sí? Que estas son sembradas en diferentes lugares. Por ejemplo, esta semillita lo voy a poner acá, ¿sí? Adentro de mi recipiente y lo vamos a tapar. ¿Sí? Puede ser con tierrita, puede ser también con algodón, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí y le vamos a echar agua, ¿sí? Ustedes de repente tienen su maceta, ¿no? Con su regadera, bueno, ahí pueden ustedes hacerlo. Muy bien. Esto de acá todos los días se tiene que ir alimentando con el agua, con el sol, con el aire, para que así pueda crecer una hermosa plantita. Así es, ¿sí? Y así con el tiempo de los días y los días va a crecer una hermosa planta. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y existen diferentes plantas, diferentes tipos de plantas que tú los vas a encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, los árboles grandes y frondosos que tú has encontrado por tu jardín, por tu casa, que has encontrado en el parque, pues así es, son árboles grandes y estas también son plantas, así es. Y también tenemos a los pequeños arbustos que crecen en la parte de abajo de los parques, ¿sí? Y también tenemos algunas plantas que son medicinales, ¿no? Que a veces lo usamos para tomar nuestras hierbitas en la hora del almuerzo, de repente cuando tenemos fiebre o tos, para que descubren nuestros pulmones. Existen muchos tipos de plantas, ¿sí? Que también necesitan de todo un proceso de cuidados como nosotros los humanos, porque ellos también son seres vivos, también necesitan aire para respirar, necesitan agua para alimentarse y necesitan el calor del sol para poder estar fuertes y no morirse. Así es. Ahora, ya hemos visto el proceso de la plantita una vez que lo sembramos, pero la planta también tiene pequeñas partes. Muy bien, vamos a observar acá. Tengo, por ejemplo, estas plantas, ¿sí? Miren, son de diferentes formas. Por ejemplo, este, ¿no? Es medio curvadito, este es en punta. Tú cuando vas al jardín o a algún parque vas a encontrar bastantes tipos de plantas. Bastantes, miren cómo son. ¿Y de qué color son las plantas? Pues son de color verde, ¿sí? Cuando estamos en primavera y cuando todo está floreciendo, son de color verde, ¿sí? Verde. Lindo. Miren, existen diferentes tipos de planta, de diferentes tamaños, unos grandes, otros pequeños, otros más grandes, ¿sí? Unos redondos, otros delgados, ¿te das cuenta? Gruesos, delgados. Muy bien, pero las plantas también tienen sus partes. Así es. Por ejemplo, estas plantitas de acá, tenemos acá en la parte de abajo, estas son sus ramas,
Miren sus raíces, claro que sí. ¿Sí? Las raíces son como sus piecitos, así como nosotros, nuestros piecitos. Ellos también tienen sus piecitos, que son las raíces que permiten que estos estén dentro de la tierra y que puedan estar parados. ¿Sí? Estos son sus pies de las plantas, las raíces. Luego tenemos su tronco, ¿no? Toda esta parte de acá que es su tronco que es todo su cuerpo, el cuerpo de la persona, ¿sí? El cuerpo de la planta, así como nosotros para poder pararnos, tenemos nuestro tórax, nuestra espalda, ellos también tienen su tronco. Vamos subiendo entonces y decimos la raíz, ¿sí? El tronco y hoja, la hoja, ¿sí? Que también es parte de su cuerpo, son sus partes, esta es la hoja. Muy bien, pero en algunos casos las plantas pueden tener flores. ¡Oh, qué hermoso! Puede tener una flor y te das cuenta que tiene también más plantitas que pueden ir creciendo de esta planta. Muy bien. Y en algunos casos, cuando ya son muy grandes, también pueden tener frutos, como por ejemplo los árboles. Hay árboles que tienen frutos, hay arbustos también donde se aparecen, no, las fresas, los arándanos y entre otras frutas. Entonces, repitamos las partes de la planta. Raíz, la raíz, tronco, la raíz que son como nuestros piecitos, ¿sí? Para poder pararnos. ¿Listo? Nuestro tronco, que es como nuestro cuerpo, nuestras hojas, ¿sí? Nuestras hojitas, las flores, que también son parte de nosotros, y en algunos casos los frutos, ¿verdad? Que también salen de las plantas. ¡Excelente! Hoy día hemos aprendido un poco más sobre las plantas. Todas son muy bonitas, muy buenas y nos ayudan mucho a nosotros. Y recordemos que son seres vivos que necesitan también del calor del sol, necesitan estar cuidados, mucho cariño, necesitan mucho aire y sobre todo agua para poder alimentar. Muy bien chicos, espero que esta clase haya sido lo más didáctica posible. No olvides también revisar en los PPTs y también en el Word el video para que puedas sembrar tu plantita y puedas descubrir todo el proceso de cómo es que crece esta hermosura. Cuídense mucho, nos vemos. Un beso a todos, cuídense. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las plantas. Hola papitos, hola mamitas, hola pequeños, un fuerte abrazo a todos ustedes. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las plantas, que como ya mencioné, ¿sí? Pero ya lo hemos estado viendo también en la primavera. ¿Se acuerdan cuando florecían las plantas? Venía las flores, las frutas. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en la primavera de lo lindo que se llenan los jardines y todo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre las plantitas. Y así es, las plantas son seres vivos, excelentes, seres vivos igual que nosotros respiran, igual que nosotros crecen, tienen que comer, ¿no? Y hoy día vamos a aprender un poquito más sobre todo este hermoso proceso de cómo es que se va a hacer una plantita. Muy bien. Muy bien, así es. Y por ejemplo, yo tengo acá mi macetita, mi recipiente, ajá, y tengo acá mi semilla. Pues así es, las plantas antes de crecer son pequeñas semillitas, ¿sí? Que estas son sembradas en diferentes lugares. Por ejemplo, esta semillita lo voy a poner acá, ¿sí? Adentro de mi recipiente y lo vamos a tapar. ¿Sí? Puede ser con tierrita, puede ser también con algodón, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí y le vamos a echar agua, ¿sí?
Ustedes de repente tienen su maceta, ¿no? Con su regadera, bueno, ahí pueden ustedes hacerlo. Muy bien. Esto de acá todos los días se tiene que ir alimentando con el agua, con el sol, con el aire, para que así pueda crecer una hermosa plantita. Así es. ¿Sí? Y así con el tiempo de los días y los días va a crecer una hermosa planta. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y existen diferentes plantas, diferentes tipos de plantas que tú los vas a encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, los árboles grandes y frondosos que tú has encontrado por tu jardín, por tu casa, que has encontrado en el parque, pues así es, son árboles grandes y estas también son plantas, así es. Y también tenemos a los pequeños arbustos que crecen en la parte de abajo de los parques, ¿sí? Y también tenemos algunas plantas que son medicinales, ¿no? Que a veces usamos para tomar nuestras hierbitas en la hora del almuerzo, de repente cuando tenemos fiebre o tos, para que descubren nuestros pulmones. Existen muchos tipos de plantas, ¿sí? Que también necesitan de todo un proceso de cuidados como nosotros los humanos, porque ellos también son seres vivos, también necesitan aire para respirar, necesitan agua para alimentarse y necesitan el calor del sol para poder estar fuertes y no morirse. Así es. Ahora, ya hemos visto el proceso de la plantita una vez que lo sembramos, pero la planta también tiene pequeñas partes. Muy bien, vamos a observar acá. Tengo, por ejemplo, estas plantas, ¿sí? Miren, son de diferentes formas. Por ejemplo, ¿no? Es medio curvadito, este es en punta. Tú cuando vas al jardín o a algún parque vas a encontrar bastantes tipos de plantas. Bastantes, miren cómo son. ¿Y de qué color son las plantas? Pues son de color verde, ¿sí? Cuando estamos en primavera y cuando todo está floreciendo, son de color verde, ¿sí? Verde. Lindo. Miren, existen diferentes tipos de planta de diferentes tamaños, unos grandes, otros pequeños, otros más grandes, ¿sí? Unos redondos, otros delgados, ¿te das cuenta? Gruesos, delgados. Muy bien, pero las plantas también tienen sus partes. Así es. Por ejemplo, estas plantitas de acá, tenemos acá en la parte de abajo, estas son sus raíces, miren sus raíces, claro que sí, ¿sí? Las raíces son como sus piecitos, así como nosotros, nuestros piecitos. Ellos también tienen sus piecitos, que son las raíces que permiten que estos estén dentro de la tierra y que puedan estar parados. ¿Sí? Estos son sus pies de las plantas, las raíces. Luego tenemos su tronco, ¿no? Toda esta parte de acá que es su tronco que es todo su cuerpo, el cuerpo de la persona, ¿sí? El cuerpo de la planta, así como nosotros para poder pararnos, tenemos nuestro tórax, nuestra espalda, ellos también tienen su tronco. Vamos subiendo entonces y decimos la raíz, ¿sí? El tronco y hoja, la hoja, ¿sí? Que también es parte de su cuerpo, son sus partes, esta es la hoja. Muy bien, pero en algunos casos las plantas pueden tener flores. ¡Oh, qué hermoso! Puede tener una flor y te das cuenta que tiene también más plantitas que pueden ir creciendo de esta planta. Muy bien. Y en algunos casos, cuando ya son muy grandes, también pueden tener frutos, como por ejemplo los árboles. Hay árboles que tienen frutos, hay arbustos también donde
aparecen, ¿no? Las fresas, los arándanos y entre otras frutas. Entonces, repitamos las partes de la planta. Raíz, la raíz, tronco, la raíz que son como nuestros piecitos, ¿sí? Para poder pararnos. ¿Listo? Nuestro tronco, que es como nuestro cuerpo, nuestras hojas, ¿sí? Nuestras hojitas, las flores, que también son parte de nosotros, y en algunos casos los frutos, ¿verdad? Que también salen de las plantas. ¡Excelente! Hoy día hemos aprendido un poco más sobre las plantas. Todas son muy bonitas, muy buenas y nos ayudan mucho a nosotros. Y recordemos que son seres vivos que necesitan también del calor del sol, necesitan estar cuidados, mucho cariño, necesitan mucho aire y sobre todo agua para poder alimentarse. Muy bien chicos, espero que esta clase haya sido lo más didáctica posible. No olvides también revisar en los PPTs y también en el Word el video para que puedas sembrar tu plantita y puedas descubrir todo el proceso de cómo es que crece esta hermosura. Cuídense mucho, nos vemos. Un beso a todos, cuídense.